tiene como fin específico poderle dar a todos ustedes, queridos asociados y participantes, la posibilidad de que tengan herramientas para la vida. No tenemos que ser actualmente especialistas en algunas situaciones que se deben de manejar en nuestra vida cotidiana para poder defendernos en algunos aspectos legales. Me complace mucho saber que tenemos una buena participación. Sabemos que se están conectando algunas personas. La capacitación o la charla está próximamente para que dure de 1 hora, 1 hora y media, más o menos. Y la idea es que ustedes la escuchen y al final pues puedan participar con el moderador, quien es un asociado muy especial de esta cooperativa y a la vez directivo de la entidad. Me complace mucho, pues voy a presentar en este momento al directivo, el señor José Alirio Rodríguez Sierra. Él es especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, maestro de la Normal Nacional de Icononso, nacido de Purificación en el año 1951, académico, asesor, rector y director de instituciones de educación en varios municipios del departamento del Tolima. Absolutamente cooperativista, un asociado absolutamente antiguo de esta entidad cooperativa y, como lo mencioné anteriormente, es consejero o directivo de esta prestigiosa entidad solidaria. Y a la vez es vicepresidente del Comité de Educación. La formación que tiene nuestro directivo es la siguiente. Maestro de licenciatura en la Normal Nacional de Nicononso, desde el año 69 hasta el 70. Especialista en Educación Ambiental, Ecología de la Universidad del Tolima. Licenciado en Español e Inglés en la Universidad del Tolima. Abogado como profesión de la Universidad de la Cooperativa de Colombia y especialista en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica de Bogotá. Ha sido rector de la institución educativa Rafael Uribe, aquí en la ciudad de Ibagué, rector de la institución educativa Santa Rosa de Lima, también rector de la institución educativa Francisco Núñez, rector de instituciones educativas de varios municipios de aquí del Tolima y docente en instituciones educativas básicas, primaria y secundaria. No siendo más la presentación del directivo, pues ya le cedo la palabra a nuestro querido señor José Alirio, nuestro directivo, para que pues de inicio a nuestra capacitación, agradeciéndoles de nuevo la participación y recordemos que la idea de esto es para que la escuchen, podamos hacer una charla y al final de la actividad vamos a tener unas rifas para que pues salgan más contentos aún de estos eventos educativos que tenemos aquí en la entidad. Muchas gracias y le doy la palabra al señor José Luis. Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, escuchamos. Bueno. Sí, señor. Bueno, gracias. Un saludo cordial, un fuerte estrechón de manos a los presentes por su presencia, su compañía, como una contestación a una convocatoria de la Cooperativa San Simón. En esta oportunidad vamos a abordar algo muy importante que fue promulgado hace 32 años por intermedio de la Constitución Política de Colombia en 1991. La Constitución es un texto codificado de carácter político y de carácter también jurídico,
que tiene como propósito expresar las divisiones de poder que existen en Colombia en este caso, y también las relaciones que tiene el Estado con la ciudadanía. A diferencia de la Constitución de 1886, esta Constitución del 91 es producto del poder constituyente. Fue elegido por una constituyente en el 91, en el gobierno de César Gaviria Trujillo, y donde participaron las distintas corrientes políticas que tuvo como presidente de la constituyente Antonio Navarro Bulnes, Álvaro Gómez Hurtado y a Horacio Serpa Uribe. Los dos últimos ya emprendieron el viaje sin regreso, ya murieron. Uno por enfermedad y otro por las balas en un momento dado. La Constitución del 86, pues, fue producto de una reunión de 9 provincias donde tenía hegemonía el Partido Conservador. La Constitución del 86 tiene que ver con el Estado de Derecho, mientras que la Constitución del 91 tiene que ver con el Estado Social de Derecho. La diferencia está en que en la del 91 tiene en cuenta algo que cruza todos los derechos fundamentales, que es la dignidad humana, y por otro lado algunos derechos como la salud, que son fundamentales, y por eso se habla de Estado Social de Derecho, porque direcciona su contenido a respuestas y contestaciones de tipo social. En la del 91, en la del 86, por ejemplo, la Constitución tenía dos artículos bandera que yo escuchaba mucho, que era el artículo 21 y 22. El artículo 21 tenía que ver con el estado de sitio y el 22 con la emergencia económica. En la Constitución del 91 está la conmoción social, que el presidente la puede, con la firma de todos los ministros, decretar por 90 días y por otros 90 días con permiso del Senado, cuando las condiciones sociales y políticas generan perturbación del orden público y problemáticas. Y la emergencia económica también tiene otro nombre ahora con el artículo 215 de la Constitución, y es que tiene que ver con la emergencia económica y social. Incluso ahora que Petro estuvo en La Guajira, decretó eso y está en revisión de la Corte Constitucional y parece que no va a tener buena vida esa emergencia social y económica de acuerdo al concepto de la Corte Constitucional. Por otro lado, en la Constitución del 86 era la única creencia religiosa que estaba como oficial, era la católica, mientras que aquí en la Constitución Política del 91 todas las denominaciones religiosas son iguales ante la ley, como lo contempla el artículo 19 constitucional. De tal manera que son miradas distintas. Otro concepto es el de la nación. Y está, por el otro lado, pues la Constitución contempla una de las grandes cosas que contemplan las ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y yo pienso que el legislativo y el único legislador es el Congreso. Por allá en 1964, 1963, cuando yo hice primaria, me enseñaron que los acuerdos y las ordenanzas pertenecían al Poder Legislativo. Posteriormente, hay una controversia, pero para mí el único legislador es el Congreso. Y los acuerdos municipales de los consejos y las ordenanzas de las asambleas pues son actos administrativos. Sin embargo, algunos siguen el debate frente a eso. El Congreso pues expide leyes, leyes que incluso están en el orden del día en este momento. Las leyes ordinarias tienen 4 debates, 2 en comisión y 2 en plenaria, pero para reformar la Constitución o para otra, que llaman actos legislativos, hay 8 debates, 2 en plenaria, 2 en plenaria y 2
en comisión en la Cámara, y 2 en plenaria y 2 en comisión en el Senado. Son 8 debates. Es más largo la reforma de la Constitución por medio del Senado. La forma de reformar la Constitución es por otra constituyente o también por un referéndum. Son formas de reformarla. Otro concepto es el de nación, que es el conjunto de personas que se identifican con un territorio, con un idioma, con una raza, con una cultura. Foucault decía que la cultura es la forma de pensar, la forma de actuar, las formas de pensar, actuar y hacer. Por otro lado, la patria es, digamos, una forma de identificarse afectivamente, históricamente y jurídicamente con una tierra, con su tierra natal. De tal manera que la patria es una forma de sentir el terruño, la nación o el pueblo donde uno vive. La república, esta palabra precisamente nació después de la Revolución Francesa, después de la toma de la Bastilla. Res pública quiere decir cosa pública, todo lo que tiene que ver con lo público, con el Estado, y es una forma de organización del Estado, cuyo máxima autoridad es elegida por la ciudadanía con un periodo determinado. Esto hablan de presidente de la República. Es el administrador, el presidente de la República que tiene, es el director de las Fuerzas Armadas, la primera autoridad administrativa de la nación. Tiene varias connotaciones. Algunos dicen que el presidente tiene una dictadura civil, pero ese es también otro debate. Pues, sin embargo, ustedes saben que si el Congreso no jalona las cosas y las propuestas del presidente, también hay problemas y dificultades. Y el país está asociado con el territorio, que políticamente pues tiene sus leyes, tiene su fuerza de seguridad y tiene su población. De tal manera que hoy por hoy la ganancia ante la Haya de la demanda que instauró Nicaragua, precisamente esa plataforma continental hace parte del país, eso es lo que llama país. Toda la delimitación geográfica es el país. Y esa delimitación geográfica tiene sus leyes, sus normas, sus organización y administración y su población. Por otro lado, el Estado es precisamente una organización de poder político que se ejerce sobre una población con un territorio determinado, y precisamente es esa capacidad que tiene de ejercer soberanía. El Estado es soberano, entendido esto como un poder supremo, mejor, y absoluto. El Estado no es producto de un encuentro amoroso, es un producto de aplastamiento de una minoría sobre otra. Y vamos a hablar entonces del artículo 23 constitucional, que tiene que ver con la presentación de los derechos de petición. Los derechos de petición con la tutela y con el debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política hacen parte de lo que de lo que se denomina seguridad jurídica. Es decir, la gente tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, toda persona tiene el derecho de presentar ante las autoridades por motivos de interés general o particular de obtener una pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio durante la organización privada para garantizar los derechos fundamentales. Entonces el legislador promulgó la ley 1755 del 2015 en lo que tiene que ver con la reglamentación del derecho de petición. Y cuando se habla de toda persona que puede presentar un derecho de petición, son todos. Un niño de 5 años, uno de 10, uno de 100, uno de 50, de cualquier edad. ¿Qué pasa con un niño o con un analfabeto? Pues precisamente puede presentarse ante una alcaldía, ante una personería, ante cualquier entidad, ante una EPS, ante cualquier, porque las EPS son particulares, pero también tienen relación pública. Entonces ya la 1755 posibilita la presentación de derechos personales ante los particulares una vez
se perciba que está siendo violado un derecho o está siendo amenazado. De tal manera que el derecho de petición es un arma que tienen, incluso a un gringo puede llegar acá al alcalde y decir, I want to present petition rights about the problems at the park, por decir algo. Entonces, incluso la alcaldía tiene que conseguir un traductor para eso y recibir verbalmente el derecho de petición. Un niño puede ir allá, una persona que no sabe leer y escribir debe hacerlo y está en la obligación de recibir ese derecho de petición de un niño, de un analfabeto o de cualquier persona verbalmente, si no tiene otra posibilidad de hacerlo. Entonces, el derecho de petición, una de las características, el nombre del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la petición. Este se debe cumplir con oportunidad, es decir, rápido. El tiempo es de respuesta y de resolución son 15 días. Y la norma pues hablaría aparentemente de que sean calendario, pero las instituciones y las entidades o las personas se toman los 15 días hábiles. La oportunidad es porque tiene que ser resuelto de forma oportuna, en forma rápida. Y resolver de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado. Si una persona, por ejemplo, un niño de 15 años solicita arreglo del parque para jugar básquetbol allí y solicita el arreglo del parque, entonces la respuesta debe ser de forma clara, en forma precisa y de fondo, es decir, debe plantearse la solución. Por otro lado, hay derechos de petición que incluso las personas o la entidad solicita plazo para responderle, pero tiene que escribirle al solicitante en el por ejemplo, hasta los 10 días de haber peticionado esto, con el propósito de solicitar o también responder, algunas veces después de los 15 días responder o antes de los 15 días responder, que esa respuesta sólida y veraz puede ser resuelta en un mes. Por ejemplo, en los casos de una obra que está haciendo en el barrio, alguna situación de esas. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, es decir, que la contestación y la respuesta debe llegar a él. El derecho de petición debe resolverse dentro de los 15 días siguientes a su presentación. Una petición de documentos, por decir algo, un pensionado se le perdió la resolución de pensión, entonces solicita por intermedio del derecho de petición que se le entregue una copia de esa resolución. Y entonces la entidad, bien sea fiduprevisora o FOPEC, tiene 10 días para resolver esa situación. Una petición de una consulta. Por decir algo, alguien necesita saber cuáles son las funciones del personero municipal, del Procurador General de la Nación, el Congreso. Yo alguna vez escribí al Congreso un derecho de petición sobre una ley sobre el asbesto, ese asbesto de material que causa cáncer, que incluso va en los frenos del carro, cierta mezcla de asbesto, y ellos contestaron. De todas maneras, ellos son susceptibles de derechos, hasta Petro, el presidente, el Congreso, el gobernador, el alcalde, el gerente de la EPS, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Salud, todas esas instituciones son susceptibles de presentar. Entonces, una consulta en ese sentido tienen un tiempo de 30 días para resolver. Hay que contar los días hábiles. Cambio, ingeniero. Bueno, aquí el artículo 16 de la ley 1755, que entonces, entre otras cosas, la ley, hay varias leyes, hay una ley ordinaria, una ley del Congreso, estoy hablando del Congreso, una ley ordinaria de los 4 debates, 2 en comisión y 2 en plenaria, la reforma de la Constitución, 8 debates, 4 en plenaria y 4 en comisión,
Y también hay otras leyes que llaman estatutarias. Por ejemplo, la de la salud y de la ley 755. Las leyes estatutarias tienen que ver con los derechos fundamentales y con la administración de justicia. Y hay otras leyes que son la ley marco, que tienen que ver única y exclusivamente con la parte económica. Entonces, en este artículo 16, no sé si ustedes, los oidores y los escuchas, en este momento pueden pensar en elaborar de pronto una situación que estén viviendo, por decir algún derecho de petición al alcalde o a Tolihuila o a cualquier entidad solicitando algo. Entonces, en primer lugar, designar la autoridad a la que se dirige, no necesariamente autoridad pública, porque aquí, por ejemplo, un gerente de una cooperativa, el gerente de cualquier operación, de cualquier corporación, el gerente de un banco o cualquier otra persona, una ONG, ustedes pueden presentar derechos de peticiones de acuerdo a las necesidades y los requerimientos de información que tengan. De tal manera que, entonces, en primer lugar, dirigir, por ejemplo, señor alcalde municipal de tal municipio. Yo, Pedro Pérez, o Petronila Nativa, por ejemplo, me he identificado con cédula tal, residente en tal dirección, me dirijo a usted con el propósito de presentar derecho de petición en concordancia con el artículo 23 constitucional y la ley 1755 del 2015. La Corte Constitucional dice que no hay necesidad de nombrar las normas. La normativa, según la RAE, la Real Academia Española, no se debe decir normatividad, sino normativa cuando uno se refiere a alguna norma específica. Entonces, nombres y apellidos del solicitante, documento de identidad, dirección, correo electrónico, incluso ahora. Objeto de la petición, el objeto de la petición es concreto. Entonces, solicito respetuosamente el arreglo del parque, del barrio de tal, ubicado en tal parte, el arreglo de la cancha de baloncesto, por decir algo. Razones por las que fundamenta la petición. O sean los argumentos o los razonamientos o las explicaciones. Que muchas veces la gente nos habla de argumentos y ni saben qué son. Argumentos son razonamientos, son explicaciones que posibilitan dar a conocer algo. Entonces, uno, que debe existir un equilibrio entre el cuerpo y la mente, por lo tanto, la práctica deportiva es imprescindible para el ser humano, que hay muchos niños y adultos que les gusta el básquetbol y se requiere tal. Entonces, son toda una explicación de las razones, expresarlas por las cuales peticiona eso. Si hay necesidad de relacionar documentos, en este caso, pues, puede ser fotografías del estado de la cancha, quejas que han presentado, etcétera. Y naturalmente ya esa es una forma fácil de hacer el derecho de petición. Lo más importante allí que debe quedar claro es el objeto, o sea, la petición o la pretensión, también se llama petición o pretensión, que debe estar muy clara, y las razones por las cuales solicita esa petición. El derecho, como les dije, el derecho de petición, vuelvo y le recalco y le recuerdo, con la tutela, con el debido proceso, contempla el artículo 29 constitucional, hacen parte de la seguridad jurídica. Y ahora vamos a entrar a la tutela, que es precisamente la que protege el derecho de petición, es una protección. Don José Lirio, un segundito, vamos a abrir un espacio para algún participante que quiera hacer una pregunta en específico del tema que ya expuso. Si alguien tiene de pronto una pregunta. Sí, señor. Olvidaba algo. Está obligado todas las personas y todas las instituciones a recibir el derecho de petición, así sea incompleto.
no se puede rechazar por ninguna razón. Ya en el transcurrir del proceso, pueden comunicarle al solicitante que está incompleto y entonces la persona le escribe que está incompleto y le da un mes para que haga llegar los requerimientos o las pruebas o lo que sea para eso. En el eventual caso que eso no lo haga el solicitante, entonces la entidad o la persona o lo que sea archiva eso y se da por entendido que hay un desistimiento tácito. Y también puede haber un desistimiento expreso cuando el solicitante dice o escribe a la persona que le faltaron determinados requisitos, entonces le escribe y que le dé un espacio, un plazo para presentar las pruebas o los requisitos para que sea resuelto en forma oportuna o mejor, en forma clara, el derecho de petición. Entonces existen esos casos de la desistimiento tácito y el desistimiento expreso. Ahora, eso, en el caso que haya el tácito y el expreso, digamos, el tácito no volvió, pero él se le ocurrió volver a presentar el derecho de petición después, no tiene por qué negárselo, no tiene por qué imposibilitar eso. De tal manera que ustedes ya saben que todo el mundo puede presentar el derecho de petición, así no sepa leer ni escribir, hace presencia ya, y la entidad, la persona que representa a una entidad, debe darle constancia escrita de por escrito en forma muy sucinta, en una forma muy breve, de qué trata el derecho de petición de la persona. Deben darle por escrito para que eso se resuelva. Señor José Lirio, tiene la palabra el asociado que se conecta con el usuario Irma Pérez de forma inicial y luego la señora Luz Estela Ospina. Entonces, por favor, abre micrófono. Sí, muchas gracias. Con la venia de Alirio, el conferencista y de todos los conectados a este Oiga, yo no veo aquí el micrófono. Entonces, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, claro. Ah, bueno, ya. Es una pregunta muy general. Esta información que nos están dando, ¿nos la pueden hacer llegar al correo o alguna forma o necesariamente estar tomando apuntes? Oye, ingeniero, ¿tiene la palabra? Sí, con mucho gusto les compartiremos a sus correos electrónicos y número de WhatsApp esta información. Muchas gracias. Ah, bueno, listo. Tiene la palabra la señora Luz Estela Ospina González. Hola, muy buenos días para todos. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre la tutela y la acción popular? ¿Y cuánto tiempo tienen las entidades para dar respuesta a una acción popular? Señor José Alirio nos ayuda con la respuesta. Gracias. Muy amable. Le leo textualmente. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originarias en los daños ocasionados a un número plural de personas sin perjuicio de los correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido de los derechos e intereses colectivos. No, la acción popular es totalmente distinta, porque en primer lugar la tutela es una persona, o varias, pero tienen que presentarla en forma individual, mientras que la acción popular debe haber como mínimo 20 personas para la presentación y es un proceso largo, ¿ya? Entonces eso es lo que determine ahí el proceso para la acción popular. Cuando, por ejemplo, aquí en Ibagué hubo instalación de volardo, yo por allí escuché que alguien interpuso una acción popular porque obstaculizaba el tránsito del público, esos volardos que pusieron para las vías
para que transitara la gente en bicicletas. Entonces hubo una acción popular. Entonces el mínimo requerido en esa son, mientras que la acción de tutela es un medio específico ya para la protección del derecho fundamental. Esto tiene cierta impacto sobre un derecho más bien colectivo, la acción popular. Y de todas maneras es una forma, un mecanismo de participación ciudadana que contempla la constitución política, porque no hay que desconocer que la tutela, el derecho de petición, estas acciones populares son acciones muy importantes que no teníamos antes, de tal manera que pudiéramos decir que la Constitución Política de Colombia es garantista. Es garantista porque posibilita la participación ciudadana y le da las herramientas legales para reclamar derechos. Y esto, estas cosas de la tutela, el derecho de petición, naturalmente, tiene que ver también con un reforzamiento de los tratados internacionales. Ustedes saben que los tratados internacionales en torno a los derechos humanos, de tal manera que ustedes saben que cuando la justicia colombiana no responde favorablemente a las peticiones de alguien, acuden a otras instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Civiles. Y esta tutela y los derechos de petición tienen que ver con eso, precisamente con los tratados. Usted sabe que cualquier tratado internacional, para que entre a formar parte de la normativa interna, tiene que ser ratificado por el Senado de la República. De tal manera que es diferente, mientras que la acción popular es presentada por varias personas y la acción de tutela es un medio procesal específico porque se contrae para la acción popular, toma su tiempo mientras su trámite, porque tiene que ver con muchos aspectos en la tramitología. Vamos entonces con la tutela. Creo que hay otra intervención. No dice una aclaración, mi nombre es Edgar Moreno. Lo que pasa es que nosotros tenemos un computador de mesa y ambos lo usamos con nuestros correos y pues entró por el de ella y yo pasé al mío y entonces para clarificar los que llevan el control de la asistencia de ese detalle. No interrumpo más, gracias. Yo sí conocía esos hilos de plata, Edgar, mucho gusto, saludarlo. Señor José Alirio, el señor Eduardo Puerta Reyes levantó la mano, entonces por favor, para que levante el micrófono y haga su intervención. Es más una pregunta de cultura general, que mencionó que las normas, las leyes ordinarias tienen 4 debates, las leyes que reforman la Constitución tienen 8 debates, pero no mencionó, no sé cuántos debates, y me gustaría saber cuántos debates tienen las normas estatutarias y las normas marco. Ya. A las normas, a la ley marco. No, la estatutaria y la marco tienen el mismo procedimiento de la ley ordinaria, es decir, 2 en plenaria y 2 en comisión. Es la misma característica de las ordinarias. Bueno, Vale, muchas gracias. La tutela dice, toda persona tendrá lo mismo, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, sí ante los jueces específicamente. Entonces, si una persona está en Alpujarra, de pronto en Alpujarra hay un juzgado promiscuo municipal, entonces lo presenta allá. Pero si una persona está en Ibagué o en El Espinal o en Honda, entonces ahí no, en Alpujarra puede decirle, señor juez, Petronilo Pataquiva, tal, juez promiscuo. Pero aquí en Ibagué, en El Espinal, en Honda, donde hay tantos jueces y está el Palacio de Justicia, entonces
Ahí la tutela va encabezada por algo que se llama señor juez reparto o señor juez de reparto, porque ahí le pueden asignar a cualquier juez. La tutela puede ser asignada al juez civil, al juez penal, al juez laboral, al juez administrativo. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, específicamente ante los jueces, en todo momento y lugar mediante procedimiento preferente y sumario. Bueno, es bueno aclarar esto de preferente. Hay una, ¿cómo se llama? Una escatología de preferencia. Uno, lo primero que debe atender un juez es el habeas corpus. Y después le sigue la tutela. ¿Por qué razón? Porque la tutela debe resolverla en 48, en 10 días. Estoy mal. La resolución, o lo que ordena el juez, sí debe resolverse en 48 horas. Pero la tutela se debe resolverla el juez en 10 días. El habeas corpus, ¿qué es el habeas corpus? Eso es latín, ¿no? El habeas corpus quiere decir más o menos cuerpo presente. Es cuando una persona ha sido capturada y considera que se ha hecho ilegalmente. Entonces, él solicita al juez, a cualquier juez o al juez que lleve el caso, la libertad inmediata, argumentando que se le ha violado sus derechos y que han sido una captura ilegal y arbitraria, y entonces eso se debe resolver en 36 horas. De tal manera que tanto el habeas corpus como la acción de tutela debe tener un procedimiento preferente. Y sumario, ¿qué quiere decir sumario? Que es breve. Breve en el tiempo y breve en la contestación. Por sí mismo, porque me actúa en nombre. Acabo para confirmarles, tanto el derecho de petición y la tutela no necesita abogado. Cualquier persona lo puede presentar. Por eso que dice toda persona, niño, joven, viejo, etcétera. O no viejo, que tenga acumulación de juventud. Porque es que nosotros debemos tratarnos mejor, ¿verdad? Un lapsus que cometí, no es viejo. Acumulación de juventud, las arruguitas son líneas de expresión y estos pelos blancos son hilos de plata. De tal manera que la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Entonces, uno infringe la ley tanto por acción o por omisión. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto quien solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable. Bueno, entonces, claridad, ¿no? Bueno, ya dijimos que sumario y preferente, derechos constitucionales, el fallo será de inmediato cumplimiento. Entre las 48 horas ordena el juez que se cumpla ese fallo. ¿Qué pasa si no se cumple ese fallo? Resulta que una de las cosas que puede hacer el juez es decretar el desacato. Pero resulta que, para mí, ¿no? Yo pienso así. Con el desacato lo único que uno hace es ahogar el derecho, perder el derecho. Porque ¿qué sacamos con que lo dejen unos 3 o 4 o 5 días para allá retenido y mi derecho quedó en el aire? Entonces yo creo que lo que se debe pedir es todas las acciones al juez, todas las acciones por realizar, todo lo que sea posible realizar para que se cumpla ese fallo. Quien incumple ese fallo puede caer en una problemática que se llama violación a resolución judicial, que eso es sancionable, ¿ya? Pero por el otro lado, por ejemplo, en algunos casos la tutela
que incumplimiento de tutela, pienso yo, y yo alguna vez lo hice, un incumplimiento de una tutela, entonces presenté un derecho de petición al juez, con copia al Consejo Superior de la Judicatura para que contesten, que entre otras cosas, el Consejo Superior de la Judicatura tiene que ver con la administración de justicia, tiene que ver con el seguimiento a la vigilancia de los abogados, y es quien sanciona y quita las tarjetas, tiene que ver con el presupuesto de la justicia. El Consejo de Estado es la máxima instancia para resolver los conflictos a nivel administrativo. Y el Consejo de Estado también debe, una de las funciones es asesorar al gobierno en la parte administrativa. Mientras la Corte Constitucional, en las salas de casación, resuelven, es la última instancia de todas las cuestiones de tipo penal. Entonces, dice aquí también que el fallo podrá impugnarse. Dentro de los 3 días siguientes al fallo, se puede impugnar la tutela. Puede escribir ahí, señor juez, tal cosa, ese lo resuelve el inmediato superior. El radicado, el accionante, el accionado, y decir por qué presenta la impugnación, por decir algo, que no se tuvo en cuenta los razonamientos y las explicaciones dadas, los hechos que se narraron allí, que no se tuvo en cuenta la normativa en tal y tal cosa, que se violó o mejor, que se perjudicó a la persona por no tener la protección del derecho fundamental tal, que haya sido solicitado. De tal manera que esa es y la resolución de esa impugnación tienen 20 días para resolverla. El juez, pues así dice, ¿no? Pero no sé si eso se cumpla. El juez envía esos fallos a la Corte Constitucional para su revisión. Pienso que eso es al azar, no necesariamente todos. O cuando alguno tenga, ¿cómo se llama?, presente como un interés general o presente alguna situación que sea que sirva a los demás. Es decir, lo que llaman un fallo erga omnes para todos. Sin embargo, hay que precisar que la justicia en Colombia es rogada. Antes de pronto salía una sentencia de una corte o de la constitucional y decía que los cubría a todos. No. Cada uno debe solicitar sus pretensiones y son individuales. Lo que pasa es que si hay una situación jurídica que favoreció a un determinado grupo, a una persona, se puede invocar como un razonamiento, pero digamos, la justicia es rogada y la resuelven individualmente. La ley establecerá los casos en que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación del servicio público o cuya conducta afecte grave directamente al interés colectivo respecto de quienes lo solicite y se halle en subordinación e indefensión. Olvidé decirles que, por ejemplo, si hay un derecho de petición que lo han formulado 10 personas, entonces la entidad o el funcionario hace una sola respuesta para todos. Si un derecho de petición en el mismo sentido, entonces saca por correo, por edicto, bueno, lo que sea, por cualquier cosa, medio o por la emisora, la contestación a todos. No les escribe a todos, sino que puede hacerlo cuando son 10 o más solicitantes de un derecho de petición. La tutela sí es a nivel individual y debe resolverla así. Algunas veces enloquecieron a los jueces presentando tutelas por una misma situación y eso es grave porque tienen que resolverla individualmente. En la ley, hay un decreto ley, olvidaba decirles también algo, decretos legislativos son los que pide el presidente en los estados de guerra con otro país, en la conmoción interior, o sea, lo que antiguamente se llamó el estado de sitio,
y en la emergencia económica y social, como ocurrió ahora con el decreto de emergencia social sobre La Guajira, que parece que no va a prosperar en el sentido de la constitucionalidad. Entonces, esos decretos legislativos tienen igual poder y fuerza, son decretos con fuerza de ley. Es como si el Congreso las hubiera promulgado, lo hubiera hecho, esos decretos bajo los estados de excepción. Y una observación en ese sentido. Así Colombia esté en conmoción interior, esté en guerra con otro país, esté con una conmoción económica y social, el derecho a la tutela siempre seguirá y no es motivo, no es excusa para no aceptar las tutelas. Persiste en esos momentos de dificultad y de situaciones especiales que tiene la nación. Procede aún bajo estado de excepción, guerra, conmoción interior, aquí está, no me he dado cuenta. Los principios de la tutela: publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia. El derecho sustancial es el que protege los derechos subjetivos, en este caso derechos fundamentales. Hay otra cosa que le llaman derecho adjetivo, es la norma taxativa en sí, es el derecho adjetivo. El derecho sustantivo es la norma taxativa y el derecho adjetivo es la forma procedimental, o sea, los mecanismos para alcanzar un derecho. Ese es el derecho adjetivo. El subjetivo referente a la persona, el sustantivo referente a la norma, taxativamente la norma, y el derecho adjetivo es la parte procedimental, o sea, los mecanismos utilizados para protección de un derecho o de cualquier situación. La tutela no es un proceso, es una acción por su informalidad. Cambio, enero. Entonces aquí está un modelito. Allá el amigo Edgar Moreno estuvo bien solicitar y era una preocupación mía y se me ha olvidado hacer la sugerencia, pero estuve que Edgar Moreno hubiera planteado la remisión de, entonces, el municipio, la fecha, aunque no se acostumbra a la fecha, porque, bueno, el señor, entonces en este caso, el señor juez reparto, en su despacho, asunto, acción de tutela. El accionante es la persona que presenta la tutela y el accionado es la persona a quien se tutela para derechos vulnerados, entonces derecho a lo que sea, ¿no es cierto? Olvidaba decirles que, por ejemplo, si un derecho de petición no es contestado y si esa persona pertenece a la rama pública, es decir, es un servidor público, esa persona que no conteste el derecho de petición puede tener problemas. ¿Por qué? Porque el solicitante puede denunciarlo ante la Procuraduría y allí puede ser sancionado o incluso, depende de la gravedad, hasta destituido. Entonces, el derecho de petición está protegido por la tutela. Entonces, no respondieron un derecho de petición. ¿Qué hacer? Como no lo respondieron, entonces está la tutela, lo protege. Entonces, donde dice el derecho de petición, la tutela es, ¿cómo se presenta? Derecho vulnerado. Entonces, los derechos vulnerados y amenazados cuando no se contesta un derecho de petición son: 1, violación al derecho de petición; 2, violación al debido proceso; y 3, violación al derecho a la información. Esos son los 3, ¿cómo se llama? 3 derechos vulnerados o amenazados cuando un derecho de petición no es contestado. Hay, algunos lo llaman silencio administrativo, ¿ya? Bueno, entonces aquí está, tutela. Yo, fulano de tal, si acudo a su despacho en ejercicio de, bueno, lo que sea ahí,
en virtud de lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en contra de, puede ser la entidad, puede ser persona jurídica, o sea, una entidad, o puede ser persona natural, es decir, el gerente, etcétera, por cuanto esta persona, autoridad, vulneró mis derechos fundamentales de, lo que sea, derecho a la movilización, si es para el comandante de la policía, que la policía no le impidió, porque según la Constitución todo el mundo tiene derecho a la locomoción por todo el territorio nacional si no tiene alguna cuestión pendiente con la ley. Entonces, por decir algo, ahí está la invocación del derecho violado. Sigue Género. Enunciar de manera cronológica los hechos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, violación al derecho, vamos a suponer el violación al derecho de petición, debido proceso y derecho a la información. Entonces, en tal ocasión, presenté derecho a petición a tal persona o a tal entidad. Sin embargo, se cumplieron los plazos contemplados en la ley y nadie me contestó. He sido perjudicada por tal y tal caso. Es decir, son los razonamientos en forma cronológica, forma tal como sucedieron los hechos. Entonces, eso es muy importante porque ese le da músculo y le da fortaleza a la solicitud. Dice ahí, con la vulneración de los derechos y quienes consideren incurrieron o favorecieron dicha afectación o amenaza, con vulneración es posible, acompañe cada situación descrita en los hechos con una prueba que demuestre la situación narrada. Entonces ahí, si es una violación al derecho de petición, pues copia el derecho de petición y todo lo demás que haya ocasionado esa vulneración a ese derecho. Pero los fundamentos de derecho ya lo sabemos, que son el artículo 23. De pronto hay alguna sentencia que empareja y empata con lo solicitado. La Corte Constitucional tiene muchas sentencias en ese sentido. Alguna sentencia en virtud de la anterior, solicito respetuosamente que se me concedan los siguientes peticiones. 1, que se proteja el derecho fundamental de petición enmarcado en el artículo tal de la Constitución Política, que en la virtud de tal se ordene, eso es ya lo solicitado, ¿no? Se ordene la entidad, autoridad que vulnera el derecho. Que en plazo de, ya puede uno solicitarlo, que en un plazo de 48 horas, pues que es la costumbre de la resolución del juez. Y entonces otra cosa que tiene que decir ahí escrito es que bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he promovido o presentado acción de tutela por los mismos hechos a ninguna autoridad judicial. Porque puede ser que caigamos en un problema que se denomina una acción temeraria, entonces resultamos investigados por eso. Entonces no podemos darnos las de vivos y no andar con la verdad. Si no ha presentado, pues no ha presentado. Cambio mi género. Pruebas, pues todo, tanto documentales, los escritos, los derechos, bueno, lo que sea, las fotos, todo lo que sea que sea procedente presentar como pruebas. El accionante, o la persona que presentó la tutela, la dirección, el celular, el correo electrónico, el accionado también pues se debe tener la dirección, el celular y el correo electrónico. Y luego atentamente, nombre y cédula. Hay algunos casos en que no procede la tutela. Y como les dije, la tutela tiene coherencia con los tratados internacionales sobre derechos humanos y también procede contra los particulares o funcionarios o entidades establecidas por acción o por omisión. ¿Cuándo no procede? Cuando se pueda invocar el recurso de habeas corpus, que ya les dije. Para esos casos no procede la tutela, porque para eso existe el recurso de habeas corpus. Tampoco procede
para el caso de los derechos colectivos. Por decir algo, hay mucha violencia en un territorio, en un municipio. No procede la tutela, procede otro recurso, por ejemplo, la acción popular y todas estas cuestiones, a pesar que tienen que ver con la vida, pues no procede. Cuando la violación al derecho que originó tiene un daño evidente, tampoco. Por decir algo, que hubo en el cacheo, en la revisión de armas y todo eso, ocurrió algo que lesionaron a una persona. Entonces ahí ya no procede la tutela, sino que procede una demanda penal en el sentido de lesiones personales. ¿Ya? Porque ha habido un daño evidente. Cuando existan otros medios de defensa judiciales, por decir algo, Petronilo Pataquiva le dieron su pensión por intermedio de una resolución y resulta que quedó mal pensionado. Entonces, de pronto, transitoriamente, puede presentar una tutela que esté enmarcada dentro de las 4 meses siguientes, puede presentar una tutela diciendo que se le está violando el derecho a la, ¿cómo se llama? Bueno, al mínimo vital, a la alimentación de la familia, a todas esas cosas. Por lo tanto, solicita que se suspenda temporalmente esa norma, esa resolución. De todas maneras, el afectado tiene 4 meses, dentro del marco de los 4 meses siguientes a la notificación de la resolución de la pensión. Si está irregularmente pensionado, entonces tiene derecho a presentar una demanda a nivel administrativo que se llama acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Ya? Para que precisamente anulen esa resolución y con los argumentos presentados, con los razonamientos presentados, con los hechos presentados, entonces posibiliten una rectificación. Y cuando se trate también de cosas de carácter general, pues no procede la tutela. Es decir, la tutela procede por los derechos fundamentales. Si mal no estoy, los derechos fundamentales en la Constitución están como del 11 al 40, al 43, no recuerdo bien. Derechos fundamentales. Esto de los derechos fundamentales también tiene que ver con una locución latina que se utiliza también, que tienen una visión pro homine. Pro homine quiere decir que se compagina con algo que se llama principio de favorabilidad. Uno puede invocar el principio de favorabilidad cuando ¿qué? Cuando ve que existe una norma que le favorece más que otra. ¿Ya? Ese también es el interés de la tutela. Yo creo que estas herramientas son muy importantes para hacer respetar los derechos. 32 años hace el tiempo que de la promulgación de la Constitución. Sin embargo, todavía pues no sabemos, de pronto algunos, por desconocimiento no presentamos derechos de petición a esas tutelas y no hay necesidad de pagar. Nosotros mismos podemos hacer la tutela. No hay necesidad de pagar 300, 400 mil pesos por una tutela. Siempre ya es carita. En el caso de la impugnación, pues lo mismo, señor juez, entonces dice referencia, erradicación de la tutela número tal, el accionante tal, el accionado tal. Dice en la oportunidad señalada por el decreto 2591, artículo 31, que contempla la impugnación. Impugno la decisión de este despacho de fecha tal, del mes tal, del año tal, relativo a lo que se refiere. Entonces ahí dice los fundamentos de impugnación. Por ejemplo, que no fue congruente
el fallo con los hechos presentados, que no se ajusta a los antecedentes y a los hechos que motivaron la tutela, que hubo un error de hecho y de derecho, que no se consideraron las cosas legales presentadas allí, y que por el contrario el agraviado se siente afectado desde el punto de vista jurídico porque no fue resuelto en forma satisfactoria eso. Es decir, como dijo el filósofo de Guacarnaco, es una forma de recochar que yo tengo. En derecho no es por chisme la cosa, sino con pruebas. Yo les agradezco inmensamente a nombre de la Cooperativa San Simón que nos hayan escuchado y que esto sirva en algo para la vida práctica, para la protección de derechos fundamentales, derecho al trabajo, a la salud, etcétera, a la locomoción, a los derechos fundamentales, y que esto posibilite de pronto una herramienta para utilizar esa norma. La Constitución la llaman norma de normas. La norma de normas. Entonces la jerarquía sería normas, leyes, decretos, resoluciones. Algunos han debatido y que ¿cómo se llama? Los llamados de atención y todo eso que son actos administrativos. Está en discusión eso. Bueno, hay una cosa que me olviden en este momento, llamados de atención y todas estas cosas de tipo administrativo. Lo importante es que ustedes ya, si no tenían carecían de alguna información en ese sentido sobre el derecho de petición, ya tienen la posibilidad de hacerlo porque todo el mundo está facultado por hacerlo, porque es toda persona. Lo importante es que esté vivo. Y si no sabe escribir, ya saben cómo se hace. Si hablan en inglés, también deben exigir. Y en las alcaldías, en los departamentos y en las instituciones, incluso es obligatorio que tengan un personaje responsable de la recepción, incluso de tutelas y derechos de petición, para ir allá, para acudir allá en ese sentido, para hacer respetar los derechos fundamentales y constitucionales. Le agradezco inmensamente. Disculpen si ustedes saben que uno, tanto sé que nada sé, y la otra es que alguna vez escuché una definición de ciencia, que es el paso del saber hacia el no saber con la apariencia de saber. En lenguaje purificense es que uno entre más estudia se da cuenta que no sabe nada, porque el conocimiento es inconmensurable, es infinito, es inmedible. Por eso muchas veces los que no saben nada son más tranquilos que nosotros. Nosotros nos estresamos más por la inflación, por el índice de precio al consumidor, por el IPC, por muchas otras cosas. Entonces, en cambio, los que no tienen esas preocupaciones son relajados. Y nosotros tenemos la tendencia a estresarnos más, porque nos preocupamos más por cuestiones de conocimiento y de cosas, por el saber. Muchas gracias a nombre de la Cooperativa San Simón. Agradecidos inmensamente por su presencia y su compañía. Aspiramos que la cooperativa haya contribuido en algo a despejar algunas dudas y algunas cosas que tenían pendientes en torno a estas dos expresiones, pudiéramos decir así, de reclamaciones de derechos fundamentales por intermedio del derecho de petición y por la tutela. Muchas gracias, muy amable, un abrazo y un fuerte estrechón de manos. Y muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Por favor, en el chat dejamos un enlace para un formulario de asistencia para que por favor todos se registren allí y pues para que no se retiren porque vamos a dar paso para dos pequeños eventos de 2 rifas que vamos a hacer, pero dependemos del registro de la asistencia para que por favor entren en el chat
Perdón un segundito, ¿hay alguien que quiere hacer una pregunta respecto del segundo módulo? Tiene la palabra si tiene levantada la mano. Una pregunta es para diligenciar la encuesta de participación, ¿es ahí sobre el computador o al mensaje de texto? ¿Cómo llega el enlace también? Sí, señor. Digamos que ahí en la videollamada, ¿cierto? Hay un icono de donde más o menos está cerca y se activa micrófono, cámara, y ese Sí. icono es de mensajería o de chat. Y ahí encontramos el ¿Es lo que dice enlace. activar subtítulos? No, señor. Tengo acá en mi computador, después de del micrófono y la cámara, uno que dice activar subtítulos, enviar una reacción, Cooperativa San Simón está presentando, levantar la mano, pero no veo entonces. Permítame un segundito. Muy buenos días. El enlace en la asistencia no abre. Un segundo, por favor. ¿A qué lado está Jason? No lo veo tampoco. Está en una diapositiva que al principio, pues el enlace, pero poderla abrir, no hemos podido varios. Vuelvo a colocar el enlace en el chat. Yo acabo de abrirlo ¿El y enlace en la asistencia? ya, regáleme un segundito. Donde aparecen el icono de las personas conectadas, enseguida de él hay un icono que es en forma de cuadro. Sí, ya. Y le damos clic ahí en ese cuadrito y ahí aparece el chat, el último chat enviado, el último formulario. Sí, es En forma de cuadro el icono. No había entrado al chat. Enseguida del icono que aparecen las personas conectadas, que son dos formas de personas, ahí aparece la cantidad y enseguida hay un cuadro de texto y en el cuadro de texto le damos un clic y ahí te aparece el chat. De pronto, Jay, si puedes mostrar un pantallazo. Listo, un segundo. Deberían de mandarnos En el donde señales con un al señal ahí en inglés. Ok, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el icono. Listo, bueno, ya voy a entrar. Miren, entonces en la parte derecha, ¿sí? Hay un icono, ¿cierto? Que dice mostrar todos, que son todas las personas conectadas, y el cuadro de chat es un cuadro de texto que tiene unas líneas horizontales, entonces le damos un clic ahí y ahí aparece el chat, el último enlace enviado, entonces le damos un clic ahí con el mouse y se nos abre un formulario para hacer el registro de la asistencia. Ya, la verdad, a mí no me sale para la atención. ¿Me recuerda su nombre, la señora Olga Díaz? Sí, señor. Un segundo, se lo voy a remitir por WhatsApp. Ay, bueno, muy amable. Olga Cecilia Díaz. Sí, señor. Listo, le acabo de remitir el enlace a su WhatsApp. Sí, ya llegó. A mí tampoco me abrió. Ya yo lo tengo aquí abierto en pantalla, se llama registro de asistencia capacitación. Estuve en la capacitación, pero no encontré por ningún lado para hacerle. En el registro de asistencia, ahí nos piden el correo electrónico y hacia abajo nos piden el nombre de la capacitación del webinar que acabaron de recibir, el nombre de la persona que lo recibió y algunas preguntas de satisfacción.
Ya se están registrando, vi registro de Juan Esteban Gómez, de Karina Andrea Tierradentro y de David Mauricio Vanegas, perdón. Qué pena con usted, pero la verdad no he podido. Trato de abrirlo en el chat y de todo, pero me sale otra cosa y no el formulario como tal. Ya me regala su nombre, me disculpa, y yo le envío por WhatsApp un enlace. Sí, señor. Eduardo González, mi nombre. Héctor Eduardo González. Yo Sí, también, no me sale. Listo. Piedad Alvarán. Señora Piedad, ya se lo voy a remitir también, se lo acabo de pasar. Acabo de recibir otro registro de Margin Lisset Sánchez. De la señora Matilde Primavera Arango también acabo de recibir el registro. ¿Sí? Ahora, Quisiera preguntar, la persona que se conecta a través del perfil Secretaria TIC, ¿nos puede regalar su nombre? Perdón, Jason, mira a ver si ya quedó bien la encuesta de Mabel Jaramillo, gracias. Sí, señora, ya quedó llena. Y Gracias, muy también de amable. Marcela Vergara. Eduardo Puerta ya quedó registrado. Eduardo Puertas. Puertar, sí, señor, ya acabamos de recibir el registro. También se registró Olga Cecilia Díaz. Bien. Están levantadas las manos de la señora Luz Estela Ospina y la señora Leni Borja Biafara, que tienen la palabra. Y creo que la mano de la señora Luz Estela estaba, o no la bajó desde la primera intervención, pero sí la señora Rosa Leni Borja, si quiere hacer alguna intervención, y luego continuamos con Henry, perdón. de a poco se va. Señor Henry, si quiere usted abrir su micrófono y hacer su intervención, su pregunta. Buenas tardes, Rosalén Borja no ha podido entrar al chat. Si es tan amable, me mandas el link por el WhatsApp. Gracias. Claro, sí, señora, en un segundo. Gracias. Las personas que tengan dificultad para ingresar a diligenciar la encuesta, si pueden, por favor, escribir el número telefónico, nos comunicamos con ustedes para ayudarles. Recibimos registro de Mauricio Rodríguez, Juan José Paz, Miguel Darío Hernández, Juliet Tatiana Hernández, María Paula Fierro, Liliana Peñalosa. Les recordamos que la otra semana les estaremos enviando toda la información referente al webinar recibido con los formatos y la presentación a sus correos electrónicos.
Vuelvo a recordar, por favor, me comentan en el chat o abren el micrófono, me dicen quién se conecta a través del usuario Secretaría TIC, también quién usa el usuario o cuál es el asociado del usuario AF. Qué pena, ¿me puede confirmar si quedé registrado? Héctor Eduardo González. Un segundo. Sí, señor, acabamos de recibir el registro. Mayra Alejandra Telles, Diana Adil Jiménez Rojas, Mauricio Rodríguez García. Bueno, mientras terminamos los registros, vamos a dar paso a unas dos pequeñas rifas. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Ya les muestro. Bueno, ustedes como pueden ver en pantalla tenemos una cantidad de personas que realizaron su registro de inscripción y a cada una de esas personas le asignamos un número que va del 1 al 33. Entonces vamos a hacer una rifa entre esos 33 números y la persona que se encuentre conectada pues tiene derecho a la rifa que tendrá que pasar a reclamar a la cooperativa San Simón. ¿Listo? Entonces vamos a asignar un número en el sorteo del 1 al 33. Listo, entonces, como pueden ver, entonces colocamos las 33, del 1 al 33, que son las posibles personas a ganar, y vamos a generar un número. Entonces, el número 28 es el que recibe las boletas de cine. Vamos a mirar quién es el número 28. El número 28 es Edith Quesada de Cruz. Queremos confirmar si la señora Edith está conectada. Por Sí, favor, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, señora Edith, entonces puede acercarse a la cooperativa para reclamar su detalle. Muchas gracias. Son 2 boletas de cine con la empresa Royal, ¿cómo se llama el cine? Royal Films. Royal Films, ¿sí? Entonces la idea, señora Edith, es que pueda pasar a la cooperativa. Aquí se le hace la entrega de las 2 boletas para que pueda asistir a ver cualquier película que esté en cartelera actualmente. Listo, entonces pasemos a la segunda rifa y la última, Jason, ¿cierto? No hay más. Así es. En donde pues ya el premio es un hervidor eléctrico. Pues vamos a ver quién es el feliz ganador de este. Listo. Es la misma dinámica, vamos a colocar los mismos 33. Si aparece el número 28, pues lo volvemos a generar porque ya recibió detalle. Entonces vamos a generar el número. Es el número 23, vamos a mirar quién es el número 23. Es Matilde Primavera Arango Rojas. Por favor, nos confirma si está conectada. Sí, estoy conectada. Secretaria TIC. Bueno. Okay. Señora Matilde, entonces la esperamos en la cooperativa San Simón para hacer la entrega de este detalle. Felicidades, Matilde. Me alegra mucho que te hayas ganado este premio y te esperamos aquí en la cooperativa para que lo recibas. Bueno. Me gané un premio. ¿Eso es de la Universidad de Cooperativas? ¿Qué premio ganó? Un ecléptico, no sé qué miércoles. No sé qué me habré ganado. Un hervidor eléctrico. ¿Y cuándo? Ay, perdón. Buenas tardes, mire, no me pude registrar, Henry Perdomo, gracias. Señor Henry, ya le remito a su WhatsApp el vínculo, si no, con mucho gusto yo lo oriento posterior a la finalización de este evento para el registro, bueno.
Bueno, señor. Como están tan pequeños los nombres, quería averiguar si Edgar Moreno Rojas está registrado. Sí, señor, se encuentra registrado con el número 7. Perfecto, gracias. Bueno, ingeniero Fernando, ¿nos ayuda con la parte ya de terminación del... Sí, señor. Muchas gracias, señor José Alirio, por esta gran presentación, muy ilustrativa, muy clara. Espero que les haya servido a todos, las personas que se conectaron a este webinar. Me alegra mucho que hayamos tenido una buena participación. Vamos a seguir haciendo más webinars con temas de interés y esperamos la participación de todos ustedes, su grupo familiar. Siempre la idea es, siempre se va a manejar la misma dinámica, hacer una presentación, una charla y un tema de interés y al final pues vamos a dar unos premios de las personas que muy amablemente se inscribieron y participaron de la misma. Les agradezco mucho su participación y espero que lo hayan aprovechado al máximo y nos vemos en una próxima oportunidad y de nuevo felicidades a los ganadores. Muchas gracias por su participación. Que estén muy bien. A la Gracias, comitiva San ingeniero. Simón, Gracias, muy amable. en cabeza del Comité de Educación, y qué bueno volver a verme por la pantalla pequeña acá, la chica con José Alirio, que también he tenido el gusto de verlo presencialmente. No sabía que era tan cualificado en la parte jurídica también, pero excelente persona, excelente conferencista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos en una próxima capacitación. Que tengan buen día. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor Henry, ¿lo escuchamos? Para inscribirme, que tengo que ir. Voy al WhatsApp. Sí, señor. Sí, Entonces, en el WhatsApp le vamos a remitir el enlace y desde ahí realizamos la inscripción. Bueno. Bueno, entonces voy a cerrar aquí. Gracias. Bueno, señor, muchas gracias a usted. No, Lili. ¿Hay asociados?
Pasó. Aló. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿ya terminaron toda la fase los muchachos? Listo, si terminaron, entonces yo más bien bajo para que validemos. Yo bajo, yo bajo. Listo, ya bajo entonces y bajo. Sí, sí, yo le digo. Déjenme abierto, hágame el favor.
Thank you.